Hoy vamos a hablar de la propuesta del piso salarial que ha introducido la Major League Baseball como tema de discusión en el próximo contrato colectivo. Esta propuesta de piso salarial, deberemos recordar que hay una propuesta de un máximo tope salarial y un mínimo piso salarial. Como vemos en esta gráfica, por encima del piso salarial se encuentran estos equipos que mostramos a continuación. Son equipos que superan la barrera de 245.3 millones de dólares. En total son 10 equipos que superan este tope salarial propuesto y también hay una propuesta de piso salarial de 171.2 millones de dólares. Por supuesto, hay un grupo de equipos que se encuentran por debajo del tope y por encima del piso. Estos equipos que están, como quien dice, cumpliendo con esa propuesta o que están dentro de esa propuesta sin ningún tipo de alteración, se muestran en la gráfica a continuación. Vemos cómo en este caso hay 8 equipos que se encuentran en esta franja, digamos, entre el tope y el piso establecido. Pero como vemos a continuación, hay 12 equipos que están por debajo del piso salarial y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Esos equipos presentan unas características muy comunes. Son equipos de bajo mercado, son equipos que tienen también una disponibilidad de revenue o de ingresos muy baja y por supuesto de nóminas muy bajas también. Y hoy estaremos analizando qué pasaría si nosotros nos ubicamos ya en un contexto de que este piso salarial sea implementado. Para hacer el análisis de la situación de nóminas con respecto a estos dos equipos, vamos a separarlos en 3 grupos de 4 y vamos a analizar cuánto fue el promedio de la nómina desde el 2012 al 2026. ¿Cuál ha sido el promedio de la nómina los 3 últimos años? Es decir, 24, 25 y lo proyectado al día de hoy en el 2026. ¿Cuánto es la nómina en el 2026? Y por último, si pasaron o no del tax bill en alguna oportunidad. Como vemos en esta gráfica, el equipo de Cincinnati tiene un promedio de nómina de 131 millones en los últimos 14 años, 136 millones los últimos 3 años y en el 2026 ha bajado a 106. No han estado en el tax bill. Asimismo, el equipo de los Rockies tiene también un promedio de 140 y 141 los 3 últimos años y bajaron a 106. El equipo de los Atléticos tiene 96 de promedio de nómina los últimos 14 años. Se ubicó en 113 los últimos 3 años y ahora tiene un proyectado para este año de 137. Esto se debe particularmente a que el equipo de los Atléticos estaban jugando en la ciudad de Oakland, actualmente están en Sacramento y ellos están construyendo ya un estadio en Las Vegas y están poco a poco aumentando su nómina para llegar a la inauguración con un equipo competitivo. Este es un equipo que podría decirse que su aspiración es que sí va a superar el piso salarial previsto. Pittsburgh, por su parte, tuvo 96 los últimos 14 años, subió a 117 los últimos 3 años y para este año 2026 tiene previsto 121. Este es otro equipo que pareciera que está tratando de incrementar su nómina. Ahora bien, este primer grupo, el equipo de Cincinnati, tiene para el año 2025, el año pasado, unos ingresos de 325 millones de dólares. Y la nómina que acabamos de ver ahorita representa un 33% del valor de los ingresos. Este dato es bien importante porque nos va a hacer ver más o menos en qué nivel de operatividad están los equipos, sobre todo los de bajos ingresos. Y luego tenemos que la utilidad que tuvo en el año 2025 fue de 29 millones de dólares. O sea, usted tuvo unos ingresos de 325, tuvo su nómina y de eso la utilidad operativa
fueron de 29 millones. Mientras que los Rockies, con 318 de ingresos, tiene una nómina del alrededor del 33%, que es el factor común más o menos que aplican estos equipos, y tuvo una pérdida de 22 millones en el ejercicio del 2025. Los Atléticos, por su parte, tienen unos ingresos de 257 que se han visto mermados en el año 2025 por estar jugando en la ciudad de Sacramento, y tiene un 53% de eso está invertido en nómina y tuvo una utilidad operativa negativa de 23 millones de dólares. Por último, los Piratas, 326 de ingresos, 37% de nómina, es decir, son mucho más astutos que el equipo de Oakland en cuanto a los ingresos, al porcentaje de los ingresos. Tuvieron una utilidad operativa positiva de 47 millones de dólares. Ahora bien, este segundo grupo que tenemos está integrado por Milwaukee, Minnesota, los Washington Nationals y los Cardenales de St. Louis. Fíjense ustedes que ya la nómina del equipo de Milwaukee es muy baja, 124 millones de dólares en los últimos 14 años. Pasa a 146 los últimos 3 años y el último año está en 130. Es decir, han mantenido alrededor de una nómina de 130, 135 millones como estándar. Nunca han pagado un tax bill. Y ojo, que este es un equipo que actualmente, lo veremos más adelante, y los últimos años ha clasificado. Es decir, un equipo de bajo mercado, donde supuestamente la competitividad es muy alta y sin embargo han logrado entrar en los playoffs. El equipo de Minnesota, 134 millones, los últimos 14 años, 135, y por supuesto está en un periodo de reestructuración, el cual todos conocemos desde hace un par de años. Empezaron a salir de varias de sus estrellas y van probablemente a seguir saliendo a pesar de que hay nuevos accionistas dentro de ese equipo, pero la tendencia ha sido a la baja. Están muy distantes del valor del mínimo establecido de 171.2 millones de dólares. Washington, por su parte, tuvo un promedio durante los últimos 14 años alto de 161 millones de dólares, porque eso incluye la época donde quedaron campeones mundiales y tenían una nómina bastante alta, con Trey Turner, Juan Soto, habían varios, Strasburg, el pitcher de Strasburg, y tienen muchos jugadores, o tenían muchos jugadores que poco a poco se fueron desprendiendo. Bajó a 127 el promedio de los últimos 3 años y ahorita está en 107. Es decir, es un equipo con una nómina muy baja, basada sobre todo en jugadores de prearbitraje y arbitraje. Fíjense ustedes que sí, ellos pagaron tax bill en el 2017 y 2018 cuando tenían ese equipo que los llevó a un campeonato mundial. Esa es la explicación por la cual ellos tienen 161 millones en ese sitio. La nómina de San Luis ha sido de 167, los últimos 3 años de 160, y desde la llegada de Chaim Bloom al equipo de San Luis, pues el equipo ha reducido completamente, salieron de varias de sus estrellas y tienen para este 2026 120 millones de dólares. Pero cuidado, este es otro equipo que está ahorita en la pelea en lo que va del campeonato del 2026 y es un caso digno de analizar porque con jugadores entre prearbitraje y arbitraje, la genialidad de Chaim Bloom los ha llevado a tener un equipo competitivo. Se trajo jugadores de Boston, donde ya él estuvo, y está confrontando probablemente un equipo, rearmando un equipo para que sea competitivo en el futuro. Ahora bien, fíjense ustedes que los ingresos de los 3 primeros equipos de este grupo están prácticamente iguales, alrededor de 325, 330 millones de dólares, y representa más o menos un 33% de la nómina, digamos en promedio de estos 3 equipos. Sin embargo, Milwaukee, habiendo clasificado y habiendo logrado una temporada muy exitosa, tuvo 24 millones de ganancias. Los Mellizos, a pesar de todo lo que hicieron, produjo una ganancia de 5 millones, obviamente, porque muchos contratos de estos fueron cedidos, a pesar de que hay jugadores dentro del payroll actual que juegan para otros equipos, como es el caso de Carlos Correa, al cual se le pagan esta temporada 10 millones de dólares para que juegue con Houston. Por su parte, Washington tuvo una utilidad operativa negativa de 15 millones de dólares y San Luis tuvo el año pasado una utilidad
operativa de 7 millones apenas. Este año podría ser mayor porque redujeron ostensiblemente la nómina. Y ya este último grupo podría decirse que son los equipos de nómina mucho menor, porque al 2026, donde dice estimado 2026, los Medias Blancas tienen apenas, sobrepasan los 100 millones de dólares, son casi 70 millones de dólares de diferencia con respecto al piso establecido. Tampa Bay tiene 99, igual, casi 70. Los Guardians de Cleveland, que están en una posición ganadora en este 2026, tienen 97. Y el equipo de los Marlins tiene 78 millones de nómina, 100 millones de dólares con respecto a esta propuesta. Fíjense ustedes que acá vemos que los promedios de todos estos equipos fueron superiores tanto en los últimos 14 años como en los últimos 3 años. Y sin embargo, los Medias Blancas, el equipo de los Rays y el equipo de Cleveland son equipos contendores en este momento. Y es un fenómeno bien curioso, el cual también merece un análisis muy grande. Fíjense ustedes que en la gráfica se muestra cómo estos equipos que llamamos de mercado muy bajo, tienen ingresos que van desde 380 millones de dólares hasta 170 millones de dólares en algunos casos. El caso de Oakland, del equipo de los Atléticos que estaba en Oakland, está muy bajo, ya sabemos, porque están en Sacramento, donde la plaza es muy pequeña y el mercadeo temporal que le ofrecen los patrocinantes no ha sido el que se espera para un equipo que tenga un impacto mucho más grande. Cuando estén en Las Vegas, obviamente, esos ingresos deberían subir. Ahora vamos a analizar cuánto es el promedio de asistencia en los estadios de estos 12 equipos cuando juegan de home club. Y lo vamos a comparar con lo que representaría un promedio de la asistencia de los equipos que están en el tope, de esos famosos 10 equipos que nombramos en el tope, donde están los Dodgers, los Mets, los Yankees, Toronto, Filadelfia. Y vemos que la cantidad de asistencia de los equipos es muy baja. Y el promedio de los 10 primeros equipos, que son los equipos, digamos, que están sobrepasados del tope salarial, es de 38,000 personas, asistencia, y tiene una variación con respecto al tope, que son los Dodgers de Los Ángeles, de 18,000 en promedio, y tienen un estadio, la capacidad de sus estadios es de 43,000. Fíjense ustedes que la capacidad de los estadios de estos dos equipos es más o menos la misma, alrededor de 40,000 personas, pero casos como Miami logran apenas llenar 13,000. Esa cifra negativa que aparece ahí, la variación con respecto al tope, es que para llegar a un nivel de los topes de los 10, tendrían que meter 38,000 personas más a las 13,000 que ya tienen. Y obviamente al estadio le caben apenas 37,000. Eso quiere decir, esto sirve para denotar que para poder llegar a ese nivel de nómina, muy probablemente van a tener que aumentar sus ingresos, pero no probablemente va a ser por la vía de asistencia. Y eso tiene que ver mucho también con un elemento muy importante, que es la cantidad de personas que están en el área metropolitana donde están estos equipos. Fíjense ustedes en cuanto a las áreas de influencia de los equipos de bajo mercado. Los 10 equipos que aparecen en el primer lugar de nómina tienen un promedio de millones de habitantes de alrededor de 10 millones. Ciudades grandes como Los Ángeles, Nueva York, el mismo Chicago, Texas. Y vemos que en el caso de estos equipos, básicamente todos están entre 3 a 5 millones de habitantes en algunos casos. Y en un caso muy específico es los Medias Blancas, que aparece en verde acá, que tiene un área de influencia de 9,4 millones, pero recuerden que esto es compartido con los Cachorros de Chicago, aunque está muy diferenciado la parte norte de la parte sur de la ciudad, pero tenemos esta visual de lo que hay acá. Fíjense ustedes que ciudades como Milwaukee, que tienen un área de influencia de 1,600,000 habitantes, muy poco. Eso quiere decir que la capacidad de llevar gente al estadio
y la capacidad de que esa gente que vaya al estadio genere la atención de los sponsors o de los promotores o de las marcas que quieran apoyarlo es muy baja. Y volvemos a decir, para poder llegar al piso va a tener que haber una combinación de un ingreso muchísimo más alto y una nómina muchísimo más alta. Ahora vamos a irnos un poco hacia atrás y vamos a hacer un paréntesis en esta explicación del piso salarial y voy a irme a la propuesta que ha hecho la Asociación de Peloteros de llevar el salario mínimo de $780,000, alrededor de $780,000, a un mínimo de 1,5 millones. Una propuesta de un incremento de un 50%. Y a lo que nos vamos a esto, lo vemos acá en la siguiente información. Equipos como Miami, de los 40 peloteros que tienen en el roster de 40, que no todos están en las grandes ligas, 31 jugadores están en la etapa de prearbitraje, es decir, ganan el mínimo. Eso quiere decir que para una nómina de $80 millones, si se implementa esto del 50%, aumentaría su nómina 27%, aumentaría 22 millones para colocarse en 102. Es decir, ya de un solo plumazo, por esta medida, se acercarían a el valor de el piso que se ha propuesto. Y así sucesivamente varios equipos acá, dependiendo del tipo de nómina actual que tengan. Hay casos muy importantes como el de el equipo de Tampa Bay, que apenas tiene $108 millones, pero tiene 24 jugadores nada más en proceso de prearbitraje, es decir, con sueldo mínimo. Esto no incluye los jugadores que están en arbitraje, que como ustedes saben, no tienen una cantidad fija, sino que cada año van a ir incrementando dependiendo a lo que el arbitraje que establezca el juez y el equipo, el acuerdo que puedan llegar, logre tener un éxito y una cantidad que puede ir desde $3 millones, $2 millones, hasta $30 millones en los casos de jugadores que están muy cercanos a la agencia libre. Este efecto es bastante grande porque representa una cantidad de dinero. Y fíjense ustedes que ya equipos como Milwaukee, para poner un ejemplo claro, tiene una nómina actual con 28 jugadores de prearbitraje o de salario mínimo, tiene una nómina actual de $139 millones, aumentaría $20 millones y eso lo pondría en 159, que sería ya muy cerca de lo que se está estableciendo como piso salarial. Es decir, traigo esto a colación porque creo que en esa negociación puede haber un toma y dame y se puede decir, ok, no va el piso, pero sí va el aumento del salario mínimo. Por supuesto, esto es un efecto en cadena, porque una vez que aumente el salario mínimo van a aumentar los niveles de arbitraje. Obviamente, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para este análisis de lo que ocurriría o qué impacto tiene ese piso salarial sobre todo este proceso. Yo quisiera tocar un punto aquí muy importante, que lo que se busca con esto que está proponiendo la Major League, entre comillas, es elevar la competitividad, lograr que los equipos sean más competitivos. En primer lugar, yo considero que eso se avanzó bastante y se logró bastante cuando se implementaron 3 wild cards en cada una de las ligas. Por lo que ahora, hasta el último día, cualquier equipo, independientemente de la nómina que tenga, está en capacidad de poder presentar un equipo competitivo y de esa manera entrar en los playoffs. Eso es una cosa, obviamente, muy distinta a lo que pueda ocurrir durante los playoffs, inclusive llegar a la Serie Mundial, porque ya ahí ya la competencia es mucho más apretada. Si nos fijamos en esto de lo que los equipos están logrando al día de hoy, vemos en la Liga Americana que en este momento los Yankees de Nueva York sí comandan muy cerca del equipo de Tampa Bay la Liga Este. La Liga Este de la Liga Americana es una liga que siempre ha sido dominada por equipos de alto mercado. Es decir, aquí hay una composición de equipos de alto mercado muy grande. Yankees, Boston, Toronto son equipos de alto mercado. Baltimore está en esa franja del medio y Tampa Bay está en la de abajo.
Sin embargo, Tampa Bay aparece como el wild card número uno al día de hoy. En la división central, dos equipos que son de los 12 equipos esos que están por debajo del piso salarial, que son los Medias Blancas y los Guardians, están uno en la división y el otro en el wild card. Y los Atléticos de Oakland dominan hasta este momento el wild card número 3, ya que el equipo de Seattle, que pertenece a esa capa intermedia, están dominando en la Liga Oeste. Fíjense ustedes que a lo largo de la historia, en negro, aparecen los equipos que son de bajo mercado y que han logrado meterse en los playoffs. Acuérdense una cosa, es distinto meterse en los playoffs y es distinto luego ganar en los playoffs y llegar directo a la Serie Mundial. Y vamos a explicar más adelante por qué. Si nos vamos a la Liga Nacional, la situación es un poco más difícil con respecto a los equipos que están dentro de ese grupo de 12 que no llegan al piso salarial. Y son apenas el equipo de Milwaukee quien todos los años entra en los playoffs. San Luis, que ha entrado en una oportunidad y en este momento aspira a ser el wild card número uno. El equipo de Cincinnati el año anterior entró como participante de este grupo de abajo, de equipos de mercado menor. Y los Marlins que entraron en el 2023. De resto, hay un dominio total, sobre todo en el oeste, de los Dodgers de Los Ángeles. Y en la liga, en la división este de la Liga Nacional, pues Bravos y Phillies se han compartido la hegemonía de ser los líderes en esa división. Los Mets han entrado de wildcard en dos oportunidades, Arizona lo hizo en dos oportunidades y llegó inclusive hasta la Serie Mundial. Lo que quiero resaltar con esto es que dependiendo de la liga y de la división en que estés, tienes una variación o un nivel de competitividad distinto. En la Liga Nacional, en la Liga Oeste, San Diego y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y quizás Arizona en algún momento, son tres equipos duros que muy difícilmente van a lograr competir con el equipo de Colorado, que tiene un mercado muy bajo y tiene una nómina muy baja y unos ingresos muy bajos, ni que hagan lo que hagan. Entonces, ese es el punto que estoy trayendo en este momento. Mientras que en la Liga Americana, la división este sí está dominada la hegemonía por equipos de alto mercado. Sin embargo, el equipo de Tampa Bay y de Baltimore han logrado romper ese paradigma con la clasificación para eso. Ahora bien, yo creo que la diferencia entre el tope, el mínimo y los equipos intermedios radica en que al tú tener una nómina más alta, y eso es algo que vimos en el programa sobre el tope salarial, usted tiene prácticamente dos equipos, porque muchas veces la mitad de esos jugadores de alto calibre pasan gran parte de la temporada lesionados. Y es allí donde ellos se las ingenian para que en los playoffs tengan esas estrellas que ganan mucho dinero, que estuvieron lesionadas durante toda la temporada, pues esas estrellas estén allí y logren ganar los juegos y completar los juegos. Tal cual como lo hizo el equipo de los Dodgers el año pasado. Durante la temporada tuvieron una cantidad de jugadores fuera de nómina y al final pues algunos de ellos volvieron y establecieron lo que sería su segundo triunfo de manera consecutiva. Así es que todo este tema de la competitividad es muy subjetivo y pareciera que todo este análisis que se ha hecho en base al piso salarial, y por supuesto al tope salarial y esta estructura que se quiere llevar no es sólida, porque carece de argumentos que son realmente duros para uno poder decir, ah, sí, van a poner el piso y el tope y eso va a ayudar a la competitividad. Esto quizás tiene que venir aderezado o tiene que tener el añadido de otro tipo de medidas. Podría ser no quizás un piso y un tope, sino unos penalty o una cantidad de dinero que tendrían que pagarse por no cumplir con ciertas normas. Y para eso nosotros hicimos un planteamiento de lo que sería el EPV, Effective Payroll Value, o valor efectivo de nómina, en el cual para el análisis de competitividad en los equipos habría que extraer la cantidad de jugadores que se encuentran en nómina y que están en la lista de lesionados, y aquellos casos donde tú pagas a jugadores que ya no están en tu nómina, bien sea porque se retiraron y le tuviste que pagar el sueldo, así no estén jugando. Eso es lo que llamo yo el desperdicio, es algo que no estás usando.
Así que para ese análisis se hizo esa propuesta, porque quizás todo esto va a tener que llegar a un punto de mediación. Las cosas no son ni tan de un lado ni tan del otro, no son tan extremas o quizás tan que tengan un cambio tan profundo, sino que durante el proceso de negociación habría que llegar a algo de este estilo. Así es que muchísimas gracias por su asistencia y los veremos en el próximo programa de Baseball Biz. El béisbol es un negocio y tú eres parte de él.